¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos más fascinantes de toda la biología, la diferenciación celular. O sea, vamos a desentrañar el viaje alucinante que va desde una solita célula hasta la increíble complejidad de un organismo completo. Es básicamente la historia de cómo nos construimos. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una sola célula, el cigoto, que es totipotente, tenga adentro todo el manual de instrucciones para crear más de 200 tipos de células súper distintas? Piénsenlo, una neurona, una célula de la piel, una del corazón. ¿Cómo sale todo de una sola? Bueno, la clave para responder a esa pregunta está en un concepto fundamental, la especialización. Vamos a ver cómo las células, por así decirlo, eligen una carrera y se convierten en expertas en una sola cosa. Ok, aquí tenemos la definición de libro, por así decirlo. La diferenciación celular es justo eso, los cambios físicos y funcionales que sufren las células mientras se multiplican, mientras proliferan en el embrión. Y ojo, esto es súper importante. No se trata solo de tener más y más células, no. El truco es que, a medida que se dividen, las nuevas células se van volviendo distintas, van adquiriendo trabajos específicos para poder formar, no sé, un hígado, un cerebro, lo que sea. Ahora, para entender de verdad cómo es que funciona esto, hay que ir a la historia. Y la verdad, no hay nada mejor que un experimento de esos elegantes, súper reveladores que responde una de las preguntas clave de todo este campo. Y esa es, justamente, la prueba definitiva. Vamos a ver el experimento que de una vez por todas cerró un debate importantísimo sobre qué le pasa a los genes cuando una célula se especializa. Miren, el debate era bastante claro. La pregunta era, cuando una célula se convierte, por ejemplo, en una célula de la piel, ¿pierde para siempre los genes para ser una neurona? ¿Los tira a la basura? ¿O será que los guarda todos, pero simplemente apaga los que no necesita? Bueno, un experimento súper ingenioso con ranas nos dio la respuesta definitiva. Y lo increíble de este procedimiento es lo simple que es en su concepto. A ver, paso 1. Tomaron una célula ya especializada, en este caso del intestino de una rana, y le sacaron el núcleo. Paso 2. Ese núcleo lo implantaron en un óvulo de rana al que previamente le habían quitado su propio núcleo. Y paso 3, bueno, el resultado fue espectacular. Ese óvulo, con el ADN de una célula de intestino, se desarrolló hasta convertirse en una rana completa y totalmente normal. Un clon. Entonces, ¿qué nos dice esto? La conclusión fue: ¡wow! Revolucionaria. Que incluso una célula súper diferenciada, súper especializada, contiene, y aquí está la clave, toda la información genética necesaria para crear un organismo completito. No pierde nada. El manual de instrucciones sigue ahí, intacto. Perfecto. Esto resuelve una pregunta, pero abre otra inmediatamente, ¿verdad? Si todas las células tienen exactamente los mismos genes, ¿cómo es que son tan diferentes entre sí? Bueno, el secreto no está en los genes que tienen, sino en los que deciden usar. Y aquí está el meollo del asunto. La diferenciación no ocurre porque se pierdan genes, sino por la represión selectiva de esos genes. O sea, las células apagan o silencian los genes que no necesitan para su trabajo. Una célula de músculo apaga los genes de neurona, y la neurona apaga los de músculo. Así de simple y así de complejo a la vez. Y lo más fascinante es cómo pasa esto a nivel molecular. Miren, un gen activo es ADN accesible, fácil de leer para la célula. Pero un gen reprimido, bueno, eso es otra historia. El ADN se superenrolla, se compacta alrededor de unas proteínas, las histonas, y forma una estructura densísima. Tan densa que la maquinaria que tiene que leer los genes simplemente no puede entrar. Es como intentar leer un libro que está cerrado y con candado. Imposible. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, una célula humana ya madura, típica, está produciendo activamente unas 10.000 proteínas distintas. Esas son sus herramientas del día a día, las que le permiten hacer su trabajo. Pero comparen ese número con el potencial total. Nuestro genoma tiene la capacidad de codificar para más de 25.000 proteínas, más del doble. Esto nos muestra la escala brutal de la represión de genes.
Cada célula especializada usa menos de la mitad de su recetario genético. Y gracias a ese silenciamiento masivo, una célula del hígado se dedica a sus funciones y no se le ocurre, por ejemplo, empezar a contraerse como si fuera un músculo. Ok, hasta ahora hemos hablado de la célula individual, de cómo gestiona sus propios genes. Pero, ¿cómo se coordina todo esto en un embrión con millones de células? Porque, claro, ninguna célula decide su futuro sola. Todo es como un efecto dominó, una cadena de comunicación. Y el mecanismo clave para esa coordinación se llama inducción. Es súper interesante. Un grupo de células le envía señales químicas a sus vecinas como dándoles instrucciones. Les dicen, oigan, ustedes se van a convertir en esto. Es literalmente una conversación constante entre células que va esculpiendo poco a poco al embrión. Y aquí tenemos un par de ejemplos clásicos que lo ilustran perfecto. Por un lado, el mesodermo del notocordio, que funciona como el organizador primario del embrión. Es como el director de la orquesta, le dice a todo lo que está a su alrededor qué hacer. Y otro ejemplo increíblemente visual es la formación del ojo. Una parte del cerebro en desarrollo, la vesícula oftálmica, toca la capa de células de afuera, el ectodermo, y ¡pum!, le da la orden de que se convierta en el cristalino. Y así es como se va construyendo todo. Es una cadena, una cascada de inducciones. Un tejido le da una orden a otro, y ese a su vez le da otra orden a un tercero y así. Paso a paso se va orquestando todo el desarrollo, creando una complejidad cada vez mayor. Ahora, hay que ser claros. Aunque conocemos muchos de estos mecanismos de control, la verdad es que nuestra comprensión del panorama completo todavía es limitada. Entendemos partes de la canción, pero la sinfonía completa, la orquestación de todo el proceso, bueno, eso sigue siendo un campo de investigación súper activo. Y esto nos deja con la gran pregunta para el futuro, ¿no? Ya conocemos los mecanismos básicos, pero ¿qué nos falta para poder controlar este proceso a voluntad? ¿Qué pieza del rompecabezas necesitamos para, por ejemplo, tomar una célula y decirle, conviértete en una célula del páncreas que produce insulina? Imaginen lo que eso significaría. Ahí, en el control de la diferenciación, está una de las promesas más grandes de la medicina del futuro.